La casa vieja al final de la calle, envuelta en una niebla de misterio y desconfianza, no era un lugar que alguien deseara habitar. Las ventanas rotas y el techo derrumbado contaban historias de abandono y dolor. Pero para Xochitl, una viuda de mirada cansada y corazón pesado, era el único refugio que le quedaba. Con su hijo, Miguel, que apenas podía respirar debido a una enfermedad que lo consumía lentamente, no tenía más opción que mudarse a aquel hogar maldito. En el primer acto, la lucha de Xochitl se desarrolla en medio de paredes que parecen susurrar secretos. Se instala con esperanza, pero el ambiente opresivo hace que su corazón desfallezca. Al explorar la casa, descubre un anticuario de objetos antiguos, cada uno cargado de historias no contadas. Un espejo polvoriento, una muñeca desgastada y una caja de música que toca una melodía triste. Estos objetos, que antes parecían solo basura, pronto se convierten en símbolos de su pasado y de la búsqueda de un futuro mejor para Miguel. La trama se adensa en el segundo acto, cuando Xochitl encuentra un diario escondido bajo las tablas del suelo. Las páginas amarillentas y rasgadas revelan la historia de una familia que vivió allí antes, marcada por tragedias y secretos oscuros. Las palabras escritas por una mujer que también luchó por su supervivencia resuenan en la mente de Xochitl. El descubrimiento de un tesoro escondido en el patio, joyas que pertenecían a la antigua propietaria, plantea un dilema moral: usar el tesoro para salvar a su hijo o devolverlo al lugar de donde fue sacado, respetando la memoria de quienes sufrieron. El clímax de la historia se acerca cuando Xochitl, en una noche tempestuosa, es confrontada por visiones del pasado, donde las almas de las antiguas moradoras parecen implorar justicia. El peso de la responsabilidad la empuja a un abismo de desesperación, mientras pondera su elección. La lluvia golpeando el techo hace eco en su corazón, y la casa, ahora viva con voces y memorias, la envuelve en un abrazo sombrío. En el acto final, la resolución se deja abierta. Xochitl, con lágrimas en los ojos, decide seguir el camino de la honestidad, devolviendo las joyas al suelo que las escondió por tanto tiempo. Sin embargo, la decisión la lleva a una nueva realidad, un futuro incierto pero lleno de esperanza. Mientras vuelve a enterrar lo que encontró, el suelo parece vibrar bajo sus manos, como si estuviera agradeciendo por ser finalmente liberado de su carga. Las escenas están construidas con una riqueza de detalles sensoriales. El olor de la tierra húmeda, el sonido del viento susurrando entre los árboles y las lágrimas que corren por el rostro de Xochitl. La atmósfera es pesada, pero cada respiración trae una nueva posibilidad de renacimiento y sanación. Los diálogos entre madre e hijo están cargados de amor y dolor, revelando la profundidad de su conexión y la fuerza que ella encuentra en medio de la adversidad. La historia de Xochitl invita al lector a reflexionar sobre sus propias batallas y la resiliencia que se encuentra en las elecciones más difíciles. Al final, la casa que nadie quería se transforma en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en las sombras, puede haber luz. A la mañana siguiente, Xochitl se despierta con el sol filtrándose a través de las ventanas polvorientas de la casa, un brillo suave que contrasta con la oscuridad de la noche anterior. El olor a tierra aún fresca y la sensación de haber liberado el pasado la envuelven en una nueva energía. Pero la paz es efímera, y los recuerdos de las almas que habitan la casa todavía resuenan en su mente. A cada paso que da por el pasillo, siente como si los ojos invisibles de las antiguas moradoras la observaran, su presencia un recordatorio constante de lo que fue y de lo que aún necesita ser resuelto. Mientras el día avanza, Xochitl se enfrenta a nuevos desafíos. Su hijo, Miguel, comienza a mostrar signos de debilidad, y la incertidumbre sobre su salud se convierte en un peso casi insoportable. Las visiones nocturnas se intensifican, y ella se pregunta si la casa, al liberar sus riquezas, también exigió algo a cambio. En un momento de desesperación, Xochitl busca consuelo en doña Elodia, la sabia del pueblo, que siempre conoció los secretos del lugar. La casa puede haber revelado lo que todos intentaron esconder. ¿Pero qué escondes tú dentro de ti, Xochitl?, pregunta doña Elodia, con una mirada penetrante que parece desvelar los miedos de Xochitl. Las palabras resuenan en su corazón.
Xochitl se da cuenta de que, para sanar a Miguel, necesita confrontar sus propios fantasmas. El pasado la llama de nuevo, y la línea entre la realidad y las visiones comienza a desvanecerse. En una noche de luna llena, Xochitl se encuentra de nuevo ante la cámara subterránea donde las joyas fueron escondidas. Las almas que una vez la atormentaron ahora parecen danzar a su alrededor, sus susurros convirtiéndose en gritos de dolor y pérdida. Xochitl, embargada por la emoción, clama: ¿qué quieren de mí? ¿Qué debo hacer para liberarlas y salvar a mi hijo? Un viento frío sopla, y un brillo etéreo ilumina la habitación, revelando una última joya. Un collar decorado con un símbolo ancestral que parece pulsar con una energía propia. Xochitl siente una conexión instantánea con el objeto, como si guardara la llave para la curación de Miguel. Decidida, Xochitl lleva el collar a doña Elodia, quien lo examina con sabiduría. «Este collar es un símbolo de protección y renacimiento», dice ella. «Usarlo puede ayudar a tu hijo, pero recuerda, también trae una responsabilidad. Debes estar preparada para enfrentar lo que vendrá». Esa noche, Xochitl le pone el collar a Miguel, que duerme tranquilo. Cuando la primera luz de la mañana se filtra por la ventana, siente una calma inexplicable. El collar brilla suavemente, y la casa, ahora silenciosa, parece respirar con un nuevo aire. Xochitl sonríe al mirar a Miguel, que en ese momento comienza a despertar con un brillo renovado en los ojos. Su transformación no es solo física, es un renacimiento espiritual, que hace eco del viaje de su madre. La casa, que antes era un símbolo de desesperación, ahora se erige como un faro de esperanza. Mientras Xochitl observa la luz del día danzar en las paredes de la casa, se da cuenta de que no está sola. Las voces que antes la atormentaban ahora son un coro de apoyo, sus esperanzas entrelazadas en las historias de resistencia y superación. Con un corazón ligero, decide abrir la casa a la comunidad, transformándola en un espacio de sanación y reconexión. Los vecinos, inicialmente escépticos, comienzan a llegar, atraídos por la luz que emana de su interior. La historia de Xochitl y Miguel se convierte en un testimonio de resiliencia, un recordatorio de que, incluso ante el más oscuro de los pasados, es posible encontrar un camino hacia la luz. La casa que nadie quería ahora es un hogar de acogida, una celebración de la vida y de las historias que todos llevan consigo. Y así, en el suelo que un día ocultó secretos, florecen nuevas esperanzas, mientras la comunidad se une para sanar las heridas que la historia dejó. La primera semana después de la apertura de la casa estuvo llena de pequeños milagros. Cada visita, cada sonrisa compartida, parecía reanimar las paredes que antes guardaban ecos de tristeza. Xochitl, ahora más confiada, organizaba encuentros comunitarios, donde las historias de vida se contaban como si fueran antiguas tradiciones, perpetuadas por voces que por mucho tiempo habían estado calladas. Miguel, con su collar brillante, se había convertido en un símbolo de esperanza para los niños del vecindario que se reunían a su alrededor, fascinados por sus travesuras y risas. Aquella tarde soleada, mientras los niños jugaban en el patio, Xochitl decidió preparar una merienda colectiva. El olor a pan fresco y guiso invadía la casa, atrayendo a más vecinos. Entre ellos estaba doña Elodia, cuya desconfianza inicial se había transformado en un apoyo silencioso. Trajo consigo una cesta de frutas y una sonrisa tímida pero sincera. Xochitl se dio cuenta de que la casa no solo las unía, sino que también las transformaba. Era un espacio donde las heridas se convertían en curas y donde el pasado, aunque doloroso, comenzaba a disiparse en medio de nuevos lazos. Sin embargo, no todo era perfecto. A medida que la comunidad se reunía, también surgían sombras del pasado. Don Genaro, uno de los hombres más respetados del pueblo, comenzó a cuestionar las intenciones de Xochitl. Para él la casa representaba no solo un refugio, sino un terreno sagrado, manchado por historias de traición y pérdida. En sus conversaciones con otros vecinos, plantaba semillas de duda, insinuando que la transformación de la casa podría ser solo una fachada para algo más siniestro. Xochitl, al percibir la tensión creciente, decidió enfrentar a don Genaro. En una noche clara, bajo la luz de la luna, lo invitó a tomar un café. El aire estaba cargado de una expectativa silenciosa.
Ella habló sobre su propio dolor, sobre cómo cada pared de la casa había escuchado sus lamentos y presenciado sus noches solitarias. Esta casa no es una carga, don Genaro, sino un espacio de renacimiento. La estamos moldeando para que se convierta en un lugar de sanación, no de dolor, dijo ella con la voz firme pero suave. El enfrentamiento fue un punto de inflexión. Don Genaro, conmovido por la sinceridad de Xochitl, comenzó a reconsiderar su posición. La comunidad, unida por la vulnerabilidad de Xochitl, hizo un pacto de apoyo mutuo, decidiendo que el pasado ya no podía definir el futuro. Así, se planeó un festival, una celebración de la vida y la resiliencia, donde cada vecino podría traer un pedazo de su propia historia. El día del festival, la casa estaba adornada con flores y luces, un espectáculo que reflejaba la nueva alma que allí habitaba. Las risas resonaban mientras la gente bailaba, compartía platos e historias, fortaleciendo lazos que antes parecían imposibles. Xochitl, observando la escena, sintió una ola de gratitud y alegría. No era solo su victoria, era la victoria de todos. Mientras la música resonaba y las estrellas brillaban en el cielo nocturno, Xochitl se dio cuenta de que la casa, una vez olvidada y temida, se había convertido en un símbolo de esperanza. Las voces que antes murmuraban en la oscuridad, ahora cantaban en armonía, celebrando la vida, el dolor y la fuerza que nace de la unión. La casa que nadie quería ahora era un hogar vibrante, un testimonio de que, incluso ante las sombras del pasado, la luz de la comunidad siempre encontraría una manera de brillar. Así, en el suelo que un día ocultó secretos, florecieron nuevas esperanzas, mientras Xochitl y Miguel, junto con sus vecinos, construían un futuro donde cada historia era valorada y cada corazón era acogido, recordando a todos que la verdadera fuerza reside en la unión y en el compartir. Mientras el festival se desarrollaba, Xochitl sintió la energía pulsante de la comunidad a su alrededor. Las voces vibrantes se mezclaban con el sonido de la guitarra, y cada risa era una nota de una sinfonía que hablaba de superación y renovación. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, un susurro de inquietud comenzó a surgir entre los invitados. Las sombras de la casa, antes temidas, parecían esconder más que solo recuerdos de un pasado sombrío. Durante un baile, Miguel, el hijo de Xochitl, tropezó con una tabla suelta del piso. Curioso, se agachó para investigar, y pronto sus dedos descubrieron un pequeño compartimento escondido que nadie había notado jamás. Al abrir la tabla, un brillo metálico llamó la atención de todos. Lo que debería haber sido un momento de alegría se transformó en un silencio pesado, mientras una vieja caja de madera cubierta de polvo era revelada. Xochitl y los vecinos se acercaron, el corazón acelerado, las manos temblorosas. La caja, marcada por el tiempo, parecía cargar el peso de secretos que todos deseaban olvidar. ¿Qué había allí dentro? ¿Podrían los tesoros ocultos ser la respuesta a los problemas que enfrentaban? ¿O serían las reminiscencias de un pasado que preferían dejar enterrado? La vacilación flotaba en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Con un gesto decidido, Xochitl tomó la delantera y, con un poco de esfuerzo, abrió la caja. Dentro había documentos antiguos y joyas que relucían como estrellas perdidas. Pero entre los tesoros había también cartas amarillentas, repletas de desesperación y traiciones, narrando historias de dolor y ambición que fueron silenciadas a lo largo de los años. La revelación de los secretos del pasado pesaba sobre ella como una niebla densa. La atmósfera se había vuelto tensa. Las voces que antes cantaban ahora murmuraban con desconfianza. ¿Qué hacer con esta nueva información? ¿Sería sabio transformar el dolor del pasado en una oportunidad de redención? ¿O estaban a punto de repetir los errores de sus antepasados? Xochitl, con su corazón apesadumbrado, se dio cuenta de que la verdadera fuerza no residía en la prosperidad material, sino en la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje. Con un profundo suspiro, Xochitl se volvió hacia la comunidad. Estas joyas y documentos no deben ser una carga, sino una oportunidad para reescribir nuestra historia, dijo ella con su voz firme. Debemos usar lo que encontramos para ayudar a aquellos que todavía están perdidos, para sanar las heridas que el tiempo
no ha borrado. Sus palabras resonaron como una luz en medio de la oscuridad, una llamada a la acción. Inspirados por su valentía, los vecinos comenzaron a discutir cómo podrían usar los tesoros para crear un centro comunitario, un lugar donde las historias de todos serían valoradas y las heridas del pasado pudieran ser sanadas a través del arte, la música y la solidaridad. Las sombras retrocedieron y la casa que un día fue un símbolo de miedo ahora brillaba como un faro de esperanza. Así, la casa se transformó una vez más. Ya no era solo un hogar para Xochitl y Miguel, sino un espacio donde cada voz era escuchada, cada historia contada. Las paredes que antes guardaban secretos ahora reverberaban con risas y música, mientras la comunidad se unía para construir un futuro donde el pasado no los definía. Bajo la luz de la luna, Xochitl miró a su alrededor y vio no solo amigos, sino una familia elegida. En el suelo que un día había escondido secretos oscuros, ahora florecían sueños y esperanzas renovadas. Y así, la casa que nadie quería se convirtió en un hogar acogedor, un símbolo de que, incluso con las sombras del pasado, la luz de la comunidad siempre encontraría un camino para brillar, iluminando el sendero de todos los que allí habitaban. A medida que la comunidad se unía, la casa, con sus paredes ahora vibrantes de vida, comenzó a revelar secretos que estaban enterrados bajo el peso del tiempo. Un día, mientras organizaban los tesoros encontrados, Xochitl y Miguel descubrieron un antiguo diario, sus páginas amarillentas y desgastadas. Las palabras contenidas allí eran un eco del pasado, un testimonio de vidas que una vez habitaron aquel lugar. «Mira, mamá», exclamó Miguel, sosteniendo el diario con las manos temblorosas. «¿Qué tendría que decir esta persona?» Xochitl, con una mezcla de curiosidad y aprensión, miró las páginas, la caligrafía fluida danzando bajo la luz suave de la tarde. Las palabras hablaban de amor, pérdida y esperanza, revelando historias de una familia que, al igual que ellos, había enfrentado adversidades. La lectura los transportó a otra época, donde los sueños y los dolores eran tan palpables como los propios objetos que habían encontrado. Con la comunidad reunida a su alrededor, Xochitl comenzó a leer en voz alta. Las palabras reverberaban en las paredes, como si la casa estuviera escuchando y respondiendo. Los vecinos que antes dudaban en acercarse, ahora se sentían parte de algo más grande, un tejido interconectado de historias que formaban la identidad colectiva de aquel lugar. La vulnerabilidad de Xochitl, al compartir aquellos recuerdos, hizo que muchos también se abrieran, revelando sus propios secretos y anhelos. Cada historia contada era un paso hacia la sanación. Doña Elodia, con lágrimas en los ojos, compartió el dolor de la pérdida de un hijo, y don Genaro habló sobre sus luchas durante la sequía, cuando la tierra parecía haber perdido toda su vida. Las voces, antes ahogadas por el miedo y el estigma, ahora se entrelazaban en un coro de resiliencia. La casa, una vez temida, se convertía en un santuario donde las heridas eran expuestas y lentamente comenzaban a cicatrizar. Con el tiempo, el diario se convirtió en un símbolo del nuevo legado que Xochitl y la comunidad estaban construyendo juntos. Decidieron crear una biblioteca comunitaria, donde los residentes podrían compartir sus historias y las de sus antepasados, un lugar donde la historia de la casa y de sus habitantes sería preservada para las futuras generaciones. «Nuestros pasados no nos definen, sino que nos moldean», dijo Xochitl, inspirando a todos a su alrededor. Mientras la biblioteca tomaba forma, Xochitl y Miguel observaban a los niños jugar en el patio riendo y compartiendo sueños. La casa, ahora llena de vida y luz, era un testimonio de que incluso los lugares más embrujados podían transformarse en hogares acogedores. La historia de Xochitl y su lucha se había convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el dolor del pasado podía convertirse en fuerza para el futuro. Bajo el cielo estrellado, Xochitl reflexionó sobre el viaje que había hecho. Con el apoyo de la comunidad, no solo había encontrado un nuevo propósito, sino que también había ayudado a otros a descubrir el suyo. La casa, que un día fue una carga, ahora pulsaba con la vida y la energía de aquellos que allí habitaban. Y así, en medio de risas e historias,
La luz de la comunidad iluminaba el camino, prometiendo que juntos podrían enfrentar cualquier sombra que el pasado aún pudiera proyectar sobre ellos. La transformación de la casa no fue solo física. Era como si las paredes respiraran aliviadas, liberándose del peso de secretos enterrados. Los miembros de la comunidad, animados por Xochitl, comenzaron a traer objetos antiguos, reliquias que cargaban historias en cada arruga y rasguño. Una vieja radio, que hacía mucho que no sonaba, fue colocada en la biblioteca, junto a fotografías descoloridas de sonrisas y lágrimas de vidas que una vez cruzaron aquel suelo. El eco de las voces pasadas se entrelazaba con la alegría del presente, creando un hilo invisible que los unía a todos en un solo destino. Sin embargo, a medida que la biblioteca se convertía en un refugio de recuerdos y esperanza, una sombra se cernía sobre la comunidad. Empezaron a circular rumores sobre la verdadera historia de la casa. Historias susurradas sobre un antiguo propietario, don Octavio, que había hecho un pacto oscuro para enriquecerse, pero que, en cambio, trajo miseria y desgracia. Los más ancianos contaban cómo había desaparecido, dejando tras de sí un rastro de dolor y arrepentimiento. Xochitl sintió un escalofrío al oír estas historias, recordando las noches en que los susurros la despertaban, como si la casa estuviera intentando disculparse por su pasado. Una noche, mientras todos se reunían en la biblioteca para una velada de cuentacuentos, un joven llamado Felipe levantó la mano. ¿Y si la casa no solo estuviera cambiando? ¿Y si nos estuviera llamando a enfrentar lo que sucedió? La sala quedó en silencio y las miradas se encontraron. Xochitl se dio cuenta de que era hora de enfrentar los fantasmas del pasado de frente. Con un profundo suspiro, decidió que la comunidad necesitaba una ceremonia, un ritual de purificación para liberar la casa de sus cadenas invisibles. A la mañana siguiente, Xochitl se reunió con los residentes para planificar el ritual. Con el sol naciente, se dirigieron al patio, donde los sonidos de la naturaleza creaban una sinfonía de esperanza. Con una hoguera encendida en el centro, cada uno trajo algo que representaba sus dolores y arrepentimientos. Una carta no enviada, una prenda de vestir que traía recuerdos, un objeto que simbolizaba el dolor. La llama danzaba, y mientras cada objeto era arrojado al fuego, Xochitl guiaba las palabras de liberación. Quemar el pasado no para olvidar, sino para liberar. A medida que las cenizas flotaban hacia el cielo, una sensación de ligereza se apoderó del aire. Los residentes, ahora unidos por un nuevo entendimiento, sintieron que la casa, antes un símbolo de opresión, renacía como un faro de renovación. Xochitl miró a Miguel, que le sostenía la mano con firmeza. «Estamos listos para escribir nuestro propio destino», dijo él, y los ojos de Xochitl brillaron con la promesa de un mañana más brillante. En los días que siguieron, la biblioteca se convirtió en un vibrante centro comunitario, donde las historias de dolor se transformaron en cuentos de superación. Por la noche, los niños reían y las voces de los mayores resonaban con sabiduría y amor. La casa, ahora un refugio, era un testimonio de que el pasado podía ser enfrentado y que la vida, incluso en sus formas más oscuras, podía florecer de nuevo. Xochitl, en medio de esta nueva realidad, sabía que la lucha no había terminado. Las sombras del pasado aún podían acechar en los rincones de la memoria, pero ahora la comunidad estaba armada con historias de fuerza y resiliencia. El suelo que había revelado lo que todos intentaron esconder, ahora sostenía las raíces de un futuro construido sobre el amor y la solidaridad. Y así, bajo la suave luz del atardecer, la casa no era solo un refugio, sino un símbolo de renacimiento, donde cada historia contada era una semilla plantada en la esperanza de un nuevo comienzo. Mientras las noches se hacían más largas y frías, Xochitl se dio cuenta de que la casa tenía sus propias historias que contar. Rumores y susurros se extendían entre los residentes, y una creciente curiosidad surgía en torno a los misterios que el suelo aún guardaba. Los niños, con sus ojos brillantes y llenos de esperanza, preguntaban a menudo sobre los fantasmas que supuestamente habitaban la casa. «Son solo ecos del pasado», decía Xochitl, mientras sonreía y les acariciaba la cabeza, pero en su interior sabía que cada rincón de la casa cargaba un peso emocional.
Una historia no contada que clamaba por reconocimiento. Una tarde, mientras organizaba los libros en la biblioteca comunitaria, Xochitl encontró un diario polvoriento, escondido entre las páginas de un libro antiguo. Las palabras desgastadas por el paso del tiempo revelaban la vida de una mujer llamada Valentina, que había vivido en la casa décadas antes. Con cada página leída, Xochitl se sentía más cercana a aquella alma, como si los desafíos que Valentina enfrentó resonaran en su propia vida. El dolor es un hilo que nos une, pensó Xochitl, dándose cuenta de que cada generación carga con sus propias cicatrices y esperanzas. A través del diario, Xochitl descubrió secretos oscuros que la comunidad intentaba olvidar, traiciones, pérdidas y amores no correspondidos, todos entrelazados en las paredes de la casa. Con cada revelación el coraje de Xochitl crecía. Estas historias no son solo sombras, sino luces que nos guían, dijo en una reunión comunitaria, donde compartió lo que había descubierto. Los residentes escucharon atentamente, y lágrimas mezcladas con sonrisas surgieron cuando comenzaron a contar sus propias experiencias de dolor y superación, creando un espacio de sanación. La casa, antes temida y evitada, ahora pulsaba con vida. Los residentes comenzaron a reunirse regularmente para compartir sus historias, y las paredes, antes silenciosas, resonaban con risas y canciones. «La unión es nuestra fuerza», proclamó Xochitl, mientras organizaba un festival comunitario para celebrar la renovación. La gente trajo platos típicos, danzas y músicas que resonaban con la herencia cultural que antes se sentía perdida. La casa se transformó en un símbolo de resistencia, un espacio donde las voces del pasado y del presente se entrelazaban. Con el paso de los meses, Xochitl comenzó a ver el cambio no solo en la casa, sino también en las personas. Los lazos familiares se fortalecieron y el miedo dio paso a la esperanza. Un día, mientras caminaba por el jardín cultivado por los niños, encontró a Miguel, que la observaba con una mirada firme. «Mamá, vamos a construir algo juntos, algo que represente nuestro futuro», dijo él señalando las flores que brotaban con vida. Xochitl sonrió, el corazón latiéndole fuerte. «Sí, hijo mío, vamos a cultivar un legado de amor y coraje». Y así, la casa que nadie quería se convirtió en un hogar lleno de vida, donde cada historia compartida era una semilla plantada en el suelo fértil de la esperanza. La lucha de Xochitl, sus elecciones y sacrificios, moldearon no solo su destino, sino también el de toda una comunidad. El pasado, ahora revelado y aceptado, permitió que todos miraran hacia el futuro con nuevos ojos, listos para enfrentar lo que viniera, juntos. En la primavera siguiente, mientras las flores danzaban al viento, un evento inesperado sacudió la armonía que Xochitl y la comunidad habían construido. Un grupo de forasteros llegó a la ciudad, trayendo consigo promesas de desarrollo y progreso. La propuesta: transformar la antigua hacienda en un resort de lujo, una oportunidad que muchos veían como la salvación económica de la región. Sin embargo, para Xochitl, era una pesadilla que amenazaba con desmantelar todo lo que habían logrado. «No entienden lo que esta casa representa para nosotros», dijo reuniendo a los residentes en la gran sala, ahora llena de luz y vida. «Es más que paredes y techos. Es nuestra historia, nuestros recuerdos. No podemos dejar que la ambición borre eso». El murmullo de acuerdo resonó entre los presentes, pero también había miradas de duda. El miedo al cambio todavía flotaba sobre algunos, mientras que otros veían la oportunidad como una forma de escapar de la lucha diaria. Mientras los días pasaban, Xochitl luchaba contra el conflicto interno. Las promesas de riqueza y prosperidad susurraban en sus oídos, pero su alma clamaba por la preservación de la historia y la identidad de la comunidad. En uno de los encuentros, don Genaro, uno de los ancianos del pueblo, se levantó con una expresión grave. «Debemos unirnos, Xochitl. No podemos permitir que el pasado se convierta en un mero souvenir para los ricos». Con cada palabra suya, la llama de la resistencia se encendía más fuerte dentro de ella. «Sí, don Genaro. Vamos a reunirnos y a mostrarles que estamos dispuestos a luchar por lo que es nuestro. La casa, los recuerdos, todo eso forma parte de quienes somos». La decisión estaba tomada.
Xochitl y los residentes comenzarían a movilizarse, organizando protestas y reuniones para defender la hacienda y lo que representaba. En una mañana nublada, se programó un encuentro decisivo con los representantes de los inversores. Xochitl, con el corazón acelerado, entró en la sala donde los hombres de negocios esperaban, todos con sonrisas afiladas y miradas calculadoras. La tensión era palpable. «Estamos aquí para hablar sobre el futuro», comenzó uno de ellos, pero Xochitl no dudó en interrumpir. «Estamos aquí para hablar sobre nuestro pasado y nuestro presente», respondió ella con firmeza. «Esta casa no es solo una propiedad, es una herencia. Guarda las historias de nuestros antepasados y las esperanzas de nuestros hijos». Su voz resonó en la sala, y por un momento un silencio respetuoso se instaló. El contraste entre la ambición de los inversores y la pasión de Xochitl era evidente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. La comunidad se unió organizando vigilias y manifestaciones, empuñando pancartas que proclamaban: «La casa es nuestra». Y no al borrado de la historia. Xochitl, ahora una líder reconocida, inspiraba a todos a su alrededor. Los lazos de unión se hicieron más fuertes, y cada voz añadía peso a la lucha. Las canciones que antes resonaban de alegría, ahora sonaban como un himno de resistencia. Sin embargo, el desafío estaba lejos de ser superado. Los inversores no retrocedían, y la presión aumentaba. Xochitl sabía que necesitaba encontrar una manera de apelar al corazón de aquellos hombres de negocios. «Necesitamos mostrarles el valor de lo que estamos defendiendo», pensó, comenzando a planificar una presentación que revelaría la historia de la casa y la importancia de la comunidad. Finalmente, llegó el día de la gran presentación. Xochitl, ante un público que incluía tanto a los inversores como a los residentes, comenzó a contar la historia de la hacienda, entrelazando los relatos de dolor, lucha y resiliencia. Las paredes de la sala parecían absorber cada palabra, cada emoción. «Esta casa es un testimonio de nuestra lucha, de nuestra cultura y de nuestra esperanza», declaró Xochitl con lágrimas en los ojos. «Si destruyen esto, no solo estarán destruyendo una propiedad, estarán borrando vidas y sueños». El silencio que siguió fue pesado y por un momento vio un atisbo de vacilación en los rostros de los inversores. Tras largos minutos de tensión, uno de los inversores se levantó. «Nunca había visto una comunidad tan unida. No podemos ignorar eso». Este simple reconocimiento arrojó un nuevo rayo de esperanza sobre la sala. La lucha de Xochitl y de la comunidad se había convertido en más que una batalla por un edificio. Era una lucha por la identidad y la dignidad. La decisión final de los inversores no fue la que muchos esperaban. Decidieron apoyar la restauración de la hacienda como un centro cultural, preservando su historia y garantizando la participación de la comunidad. Xochitl sonrió con el corazón ligero, sabiendo que la lucha había valido la pena. Ahora la casa que nadie quería se había convertido en un símbolo de resistencia y resiliencia. Un hogar que, además de preservar el pasado, abrazaba el futuro. Xochitl miró a Miguel, que ahora crecía en un mundo donde su historia era valorada. «Apenas estamos comenzando, hijo mío», dijo, mientras juntos caminaban hacia lo que vendría a continuación, listos para enfrentar los desafíos ahora más fuertes que nunca. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban la fachada de la hacienda renovada, Xochitl se sentía envuelta por un aura de esperanza. La decisión de los inversores había desencadenado una ola de revitalización no solo para la casa, sino para toda la comunidad. El centro cultural comenzaba a tomar forma y cada día traía nuevas oportunidades de aprendizaje y conexión. Sin embargo, incluso en medio de esta nueva fase, Xochitl sentía un eco persistente del pasado, como si las paredes de la hacienda susurraran secretos que aún necesitaban ser revelados. Durante la limpieza de las antiguas habitaciones, Xochitl y Miguel descubrieron un compartimento escondido detrás de una estantería de libros polvorientos. Curiosa, Xochitl tiró de la estantería revelando una pequeña caja fuerte oxidada. El corazón se le aceleró al girar la llave que encontraron en uno de los cajones del escritorio del abuelo. ¿Qué podría haber dentro? Con un chasquido la tapa se abrió, revelando no solo objetos antiguos,
sino también cartas y fotografías que mostraban la vida de sus antepasados. «Tío, mira esto», exclamó Miguel, sosteniendo una foto de una fiesta tradicional donde las mujeres bailaban vestidas con trajes típicos. «Estas son nuestras raíces». La emoción desbordaba en los ojos de Xochitl mientras examinaba los rostros sonrientes de quienes vinieron antes que ella. Cada imagen contaba una historia de lucha, amor y sacrificio, un tapiz de vidas que la precedieron. Con cada nuevo descubrimiento, Xochitl se sentía más conectada a su legado. Las cartas revelaban las esperanzas y los miedos de su familia, la lucha por la tierra y la dignidad en tiempos de adversidad. Leyó en voz alta un pasaje de una carta antigua, donde su bisabuela hablaba de la importancia de preservar la cultura y la comunidad. «Nunca debemos olvidar quiénes somos», susurró Xochitl, sus palabras resonando en las paredes de la hacienda como un mantra. Sin embargo, mientras la comunidad se unía para celebrar la nueva vida en la hacienda, una sombra se cernía sobre la ciudad. Un viejo conocido de Xochitl, don Genaro, apareció inesperadamente. Su presencia estaba cargada de una mezcla de nostalgia y desconfianza. «No deberías estar aquí, Xochitl. Este lugar trae recuerdos que muchos preferirían olvidar», dijo, su voz grave cargada de una advertencia. Ella lo miró a los ojos y vio el miedo que aún lo atormentaba. «¿Y si, don Genaro, podemos transformar esos recuerdos en algo poderoso? El dolor del pasado puede ser la fuerza que nos une». Su determinación era palpable, y un silencio cargado se instaló entre ellos, como si el aire estuviera electrificado por una verdad que ambos comprendían. Conforme la restauración avanzaba, la tensión entre el deseo de preservar el pasado y la necesidad de curar las heridas abiertas del presente aumentaba. Xochitl decidió que necesitaba enfrentar esta dualidad y organizó una reunión comunitaria. «Hablemos de nuestra historia, de lo que hemos vivido y cómo podemos construir juntos un futuro mejor», propuso, su voz resonando con el coraje que había encontrado. Los murmullos en la sala eran mixtos, pero un sentimiento de unión comenzó a formarse. Las voces que antes estaban calladas ahora se levantaban, compartiendo historias de dolor y esperanza. Con cada relato, Xochitl se daba cuenta de que la verdadera riqueza de la hacienda no estaba en las paredes, sino en las vidas que habitaban aquel espacio. Mientras la noche caía, la luz de las velas iluminaba los rostros de los presentes, reflejando un nuevo entendimiento. Aquella casa que un día nadie quiso, ahora pulsaba con vida y memoria. Xochitl miró a Miguel, que observaba con atención las historias de sus vecinos. «Aquí está nuestro futuro, hijo mío», susurró el corazón desbordando de gratitud. La decisión de enfrentar el pasado no solo fortaleció a la comunidad, sino que también liberó a Xochitl de sus propias cadenas. Se dio cuenta de que el verdadero tesoro no era lo que había sido escondido, sino el coraje de recordar y de compartir. Con cada historia contada, la hacienda se convertía en un lugar de sanación, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban, preparando el camino para un futuro iluminado por la esperanza y la resiliencia. A medida que la noche se desarrollaba, Xochitl y Miguel dejaron la reunión con un nuevo propósito. «Necesitamos continuar esta conversación», dijo ella, mirando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo. «Lo que hemos aprendido aquí debe ser transmitido para que nuestras historias nunca sean olvidadas». Miguel sonrió, la determinación de su madre resonando dentro de él. «Lo haremos, mamá, juntos». Y así madre e hijo caminaron por el camino iluminado por la luna, listos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que ahora no estaban solos. Cuando el sol salió bañando la hacienda en una luz dorada, Xochitl sintió que comenzaba una nueva era. La brisa suave susurraba secretos antiguos, como si los espíritus que antes atormentaban el lugar ahora celebraran la renovación. Miguel estaba a su lado, su mirada esperanzadora reflejando la promesa de un nuevo día. «Hoy vamos a hablar con los demás sobre lo que encontramos», dijo él, la emoción vibrando en su voz. Xochitl la sintió, notando cómo la energía de la casa parecía pulsar al unísono con sus emociones. Lo que antes era un símbolo de desesperación, ahora era un faro de renovación. La comunidad estaba lista para escuchar. Lo que antes era una maldición, ahora era una oportunidad de transformación.
Reunir a los vecinos no fue difícil. Las historias compartidas la noche anterior todavía estaban frescas en las memorias de todos. Cada uno tuvo la oportunidad de contar cómo la casa había afectado sus vidas, cómo los ecos del pasado moldearon sus realidades. Lo que comenzó como un lamento colectivo, pronto se transformó en un diálogo de esperanza. «Debemos unirnos», propuso don Genaro con voz firme. «La historia de la hacienda no es solo de Xochitl, es nuestra historia. Necesitamos compartir lo que hemos aprendido, no solo entre nosotros, sino también con las futuras generaciones». Los rostros alrededor asintieron, y Xochitl sintió la fuerza de esa unidad. Era como si un nuevo suelo se estuviera construyendo bajo ellos, un suelo fértil donde podrían plantar las semillas de un futuro más brillante. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar esta nueva perspectiva. Doña Elodia, que siempre había sido escéptica, levantó una ceja. ¿Y si lo que encontramos es más que solo buenos recuerdos? ¿Y si el pasado nos enseña a temer lo que está oculto en la tierra? Sus palabras flotaron pesadas en el aire. Xochitl recordó las cosas que había descubierto, no solo tesoros, sino también secretos oscuros que bien podrían sacar a la luz antiguos resentimientos. El pasado no era solo una colección de historias bonitas, era un laberinto de dolor y traición. Pero en su determinación Xochitl respondió: «Necesitamos enfrentar todo nuestro pasado, incluso lo que es difícil. Solo así podremos sanar». Y con eso, el silencio en la sala se transformó en un murmullo de acuerdo, una nueva llama encendida en la oscuridad. Mientras la reunión se desarrollaba, Xochitl se dio cuenta de que cada palabra intercambiada era un paso hacia la sanación. La comunidad comenzaba a forjar un nuevo lazo, un compromiso mutuo para no solo recordar, sino también aprender y crecer juntos. El pasado, con sus cicatrices, ahora se convertía en un mapa para el futuro. «Hagamos un proyecto», sugirió Miguel, su voz llena de entusiasmo. «Un proyecto que una nuestras historias, que celebre nuestras luchas y logros. Un libro quizás o una obra de teatro». Xochitl sonrió admirando la visión de su hijo. «Sí, Miguel, contaremos nuestras historias, cada una de ellas, para que nunca más estemos solos». Su mirada era de pura determinación, reflejando el coraje que ella había cultivado en su corazón. Con el día desplegándose, la comunidad comenzó a organizarse. Cada persona trajo sus recuerdos, sus miedos y esperanzas. El acto de compartir se convirtió en una celebración de la vida, un reconocimiento de que incluso los momentos más oscuros podían transformarse en luz. Xochitl observó emocionada, mientras sus vecinos escribían, dibujaban y contaban historias. La casa que un día fue un símbolo de dolor, ahora se convertía en el hogar de sueños renovados y promesas de un futuro próspero. El suelo, que había guardado secretos, ahora era un testimonio de la resiliencia y la fuerza colectiva. Y así, bajo los auspicios de la luz del sol, Xochitl y su comunidad comenzaron a escribir una nueva historia. Una historia de esperanza, solidaridad y la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier sombra que el pasado aún pudiera proyectar sobre ellos. Mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas polvorientas de la casa, Xochitl sentía la energía vibrante de la transformación a su alrededor. Las paredes, que antes parecían susurrar secretos sombríos, ahora resonaban con risas y conversaciones animadas. Cada miembro de la comunidad, antes marcado por el miedo y la desconfianza, comenzaba a abrirse, revelando no solo sus historias, sino también sus esperanzas. La casa, que un día fue un refugio de soledad, ahora pulsaba con vida. «¡Mamá, mira esto!», exclamó Miguel, sosteniendo un dibujo vibrante que retrataba la casa rodeada de flores. «Esto es lo que nuestra casa representa ahora, un lugar de renacimiento». Xochitl miró la obra maestra, su corazón llenándose de orgullo. El talento de Miguel florecía a medida que se permitía soñar, y ella sabía que esto era solo el comienzo. Sin embargo, a medida que las historias comenzaban a ser compartidas, sombras del pasado aún se cernían sobre la comunidad. Don Genaro, uno de los vecinos más ancianos, se acercó a Xochitl. Su mirada era grave, y sus manos temblaban ligeramente. «Xochitl, hay algo que debes saber. La casa, aunque ahora está llena de vida, esconde secretos que pueden no ser fáciles de enfrentar.
La tensión en el aire era palpable. Xochitl sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir, don Genaro?» Su voz era firme, pero su corazón latía acelerado. El anciano dudó, mirando a su alrededor como si temiera que las paredes oyeran. «Ha habido historias de almas perdidas que vagan por aquí, buscando lo que les fue arrebatado. No podemos olvidar lo que sucedió antes de que llegaras». Miguel, que estaba escuchando todo, miró a su madre con preocupación. «Mamá, ¿crees que esto puede afectar nuestro proyecto? Estamos tratando de hacer algo bueno aquí». Xochitl respiró hondo, luchando contra la ola de dudas que la invadió. «Miguel, lo que hemos aprendido hasta ahora no puede ser borrado. Necesitamos enfrentar nuestros miedos con coraje. Si esas almas están aquí, quizás necesitemos ayudarlas a encontrar la paz». La propuesta de Xochitl hizo que el silencio se instalara en el aire. La idea de confrontar el pasado y los fantasmas que habitaban la casa era aterradora, pero también liberadora. Con un asentimiento, don Genaro estuvo de acuerdo. «Si estás dispuesta, podemos hacer una ceremonia, una forma de honrar a aquellos que vinieron antes que nosotros y al mismo tiempo liberar nuestros propios corazones». La noche llegó rápidamente, trayendo consigo un cielo estrellado que parecía observar atentamente cada movimiento. La comunidad se reunió en el patio de la casa, rodeada de velas encendidas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Xochitl, Miguel y don Genaro lideraron la ceremonia, cada uno sosteniendo una pequeña vela en sus manos. «Hoy no solo celebramos nuestras historias, sino que también recordamos a aquellos que nos precedieron», comenzó Xochitl con voz firme. «Que podamos honrar sus luchas y sus logros, que podamos encontrar la paz juntos, así como estamos creando un nuevo hogar». Mientras las palabras se esparcían por el aire, un viento suave comenzó a soplar, pareciendo llevar consigo los susurros del pasado. El suelo bajo los pies de Xochitl temblaba ligeramente, como si estuviera respondiendo a la llamada de su voz. Las velas brillaron más intensamente, y Xochitl sintió una conexión profunda con las almas que una vez habitaron aquel lugar. Cuando la ceremonia llegó a su fin, la gente comenzó a dispersarse, pero no sin antes abrazar a Xochitl y a Miguel, agradeciéndoles el coraje de enfrentar lo desconocido. El peso que antes presionaba los corazones parecía haberse aliviado. La casa ahora no era solo un espacio de dolor, se había transformado en un símbolo de resiliencia y renacimiento. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Xochitl y Miguel se sentaron a la mesa de la cocina, rodeados por el calor de las velas que aún brillaban. «Mamá», comenzó Miguel con un brillo en los ojos, «siento que apenas estamos comenzando. Las historias que contaremos serán más que palabras, serán un legado». Xochitl sonrió, sintiendo la fuerza de su hijo pulsar a su lado. «Sí, Miguel. Y juntos, continuaremos construyendo un futuro que honre nuestro pasado. Cada historia contada será una parte de nosotros, y juntos seremos imbatibles». Mientras la noche se profundizaba, la casa que todos temían ahora se convertía en un faro de esperanza, iluminando el camino hacia un futuro donde el pasado y el presente pudieran coexistir en armonía. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas polvorientas, proyectando patrones dorados sobre el suelo de madera. Xochitl se despertó antes del amanecer, moviéndose como una sombra por la casa. El aroma del café fresco llenaba el aire, una promesa de renovación y energía. Mientras esperaba que el agua hirviera, no podía evitar sentir que el pasado aún susurraba en las paredes. Cada madera carcomida, cada grieta en el techo, parecía contar una historia que ahora era suya. Miguel bajó las escaleras con el pelo revuelto y los ojos aún somnolientos, pero al ver a su madre, una sonrisa iluminó su rostro. «Buenos días, mamá. ¿Qué vamos a hacer hoy?» «Ventanissimas verspacemat». La expectación en su voz resonaba con la determinación que Xochitl sentía en su corazón. «Soy, hijo mío, vamos a explorar el patio». «Hay mucho que descubrir ahí fuera», respondió ella con su voz suave pero decidida. La idea de explorar lo desconocido los entusiasmaba a ambos, y Xochitl sintió que cada paso que daban fuera de la casa era un paso hacia la libertad. En el patio, la vegetación era alta e indómita, una jungla de recuerdos y secretos.
Mientras caminaban, Xochitl notó un antiguo pozo cubierto de musgo. La curiosidad la llevó hasta él, y al agacharse para mirar dentro, sintió una brisa helada que parecía venir de abajo. «Miguel, ven aquí. ¡Mira esto!», llamó ella con la voz cargada de emoción. Miguel se acercó, y juntos miraron al fondo del pozo. Lo que antes parecía ser solo oscuridad, ahora revelaba un brillo sutil. «Mamá, hay algo ahí abajo», dijo él con los ojos muy abiertos. Sin dudarlo, Xochitl tomó una cuerda y un balde que encontraron cerca de un árbol, decidida a descubrir lo que estaba escondido. Con cada movimiento, el eco del pasado parecía resonar más fuerte. Después de unos momentos de esfuerzo, el balde finalmente emergió, revelando una caja de madera antigua, adornada con símbolos que parecían vibrar con vida propia. Xochitl sintió un escalofrío al tocar la superficie, como si las manos de otro tiempo la estuvieran guiando. Al abrir la caja, una ola de misterio los envolvió. Dentro había cartas envejecidas, joyas polvorientas y fotografías descoloridas. Cada objeto era una pieza de un rompecabezas que había sido olvidado, pero que ahora clamaba por ser recordado. Miguel sacó una carta, con los ojos brillando con la promesa de historias. «Mamá, ¿quiénes eran estas personas?», preguntó mientras Xochitl examinaba las imágenes. Los rostros que los miraban parecían familiares, como si fueran ecos de una vida que se había vivido en otra época. «Son los que vinieron antes que nosotros», respondió Xochitl, con la voz embargada por la emoción. «Ellos también tenían sueños y miedos. Estuvieron aquí, en esta casa, y ahora nosotros tenemos la oportunidad de honrarlos». La tarde pasó entre risas y lágrimas. La casa que antes era una carga, ahora se transformaba en un hogar lleno de historias. Xochitl y Miguel comenzaron a trazar un nuevo camino, uno que entrelazaba el pasado y el presente, donde cada historia que contaban era una forma de sanar las heridas que el tiempo había infligido. En ese momento, Xochitl se dio cuenta de que el verdadero tesoro no estaba solo en las joyas o en las cartas, sino en la conexión que estaban estableciendo con sus raíces. La fuerza de su herencia pulsaba a través de ellos, y cada historia era una semilla plantada en el suelo fértil de sus memorias. Al final del día, cuando el sol se puso y la luna comenzó a brillar, Xochitl y Miguel se sentaron en el porche, observando las estrellas que parpadeaban como promesas en el cielo. «Mamá, vamos a contar estas historias a todos», dijo Miguel ya soñando con el futuro. «Podemos hacer de la casa un lugar donde todos vengan a escuchar y compartir». Xochitl sonrió, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. «Sí, hijo mío, y cada historia será una luz que iluminará el camino para los que vengan después de nosotros. Juntos haremos de nuestro dolor un legado de esperanza». Y así, con los corazones entrelazados, madre e hijo miraron hacia el futuro, seguros de que, a pesar de las dificultades, siempre habría un lugar para las historias y un hogar para la esperanza. A la mañana siguiente, con el aroma del café fresco flotando en el aire, Xochitl se despertó con una sensación renovada. El día prometía ser especial, y la luz del sol que entraba por la ventana parecía danzar en las paredes de la casa, como si los propios espíritus de la familia estuvieran celebrando la nueva vida que renacía allí. «Hoy vamos a explorar más», dijo Miguel con los ojos brillantes de emoción. Xochitl asintió, dándose cuenta de que la curiosidad de su hijo era también un reflejo de su propia búsqueda de pertenencia. Mientras caminaban por el jardín, Xochitl le contó a Miguel sobre las plantas que su abuela cultivaba. Ella siempre decía que cada flor tenía una historia, recordó, y que cuidarlas era como cuidarnos a nosotros mismos. Miguel, atento, escuchó cada palabra, como si absorbiera la sabiduría ancestral que resonaba entre las hojas. Al acercarse a un rincón olvidado del patio, Miguel se detuvo abruptamente. «Mamá, mira esto». Se agachó cavando la tierra con las manos. Xochitl se acercó, y en un momento que parecía sacado de un cuento de hadas, vio un pequeño objeto brillar entre las raíces. Era una medalla antigua, cubierta de barro, pero aún visible en su belleza desgastada. «Parece que alguien la dejó aquí», dijo Miguel sosteniendo la medalla como si fuera un tesoro. Xochitl sonrió, pero al mismo tiempo un escalofrío le recorrió la espalda. «Puede que pertenezca a alguno de nuestros antepasados», pensó,
recordando las historias no contadas que la casa guardaba. Quizás sea una señal de que quieren que sigamos recordando y honrándolos. Mientras examinaban la medalla, un libro antiguo cayó de una estantería en el interior de la casa, como si hubiera sido empujado por manos invisibles. Xochitl y Miguel se miraron intrigados. «Vamos a ver qué hay dentro», sugirió Miguel ya levantándose. El libro estaba lleno de registros familiares, cartas y dibujos que pertenecían a generaciones pasadas. Cada página que se pasaba revelaba secretos olvidados, historias de amor y dolor, de luchas y logros. «Mamá, cada uno de ellos vivió como nosotros», dijo Miguel con la voz embargada por la emoción. «Ellos también enfrentaron desafíos y buscaron la esperanza». Xochitl sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. «Sí, hijo mío, y es nuestro deber recordarlos, dar voz a sus historias». La conexión con el pasado se hizo palpable, y la casa, que antes parecía una carga, ahora pulsaba con vida e historia. «Hagamos un altar», sugirió Miguel, «un lugar donde podamos honrar todo lo que encontramos aquí». Xochitl estuvo de acuerdo, y juntos comenzaron a reunir objetos que representaban a cada miembro de la familia. La medalla, la carta amarillenta e incluso algunas flores de los jardines que su abuela cultivaba. Con cada adición, sentían el amor y la fuerza de sus antepasados envolviéndolos como un cálido abrazo. Al final del día, cuando el sol se puso de nuevo, Xochitl y Miguel estaban sentados frente al altar improvisado, rodeados por los recuerdos que ahora formaban parte de sus vidas. «Mamá, esto es solo el comienzo, ¿verdad?», preguntó Miguel, con la esperanza brillando en sus ojos. «Sí, mi amor», respondió Xochitl, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. «Un nuevo legado se está construyendo aquí. Nuestras historias, nuestras luchas y nuestras victorias serán siempre recordadas. Juntos seremos la voz de los que vinieron antes que nosotros». Y así, con los corazones entrelazados, madre e hijo prometieron nunca olvidar las lecciones que el pasado les había enseñado, seguros de que cada historia compartida era un paso hacia un futuro más brillante. La casa, ahora llena de vida y significado, se convertía en un faro de esperanza, donde los ecos del pasado se transformaban en luz para el presente. Mientras Xochitl y Miguel contemplaban el altar, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo el susurro de las voces del pasado. El clima tranquilo de la noche parecía albergar secretos que aguardaban ser revelados. Xochitl sintió un escalofrío en la espalda y por un momento creyó oír el eco de risas lejanas, como si los fantasmas de su familia estuvieran allí, observando y aprobando lo que estaban haciendo. «¿Oíste eso, mamá?», preguntó Miguel, sus ojos brillando con la curiosidad típica de un niño. Xochitl asintió, una sonrisa amable apareciendo en su rostro. «Sí, hijo mío. A veces, los recuerdos se manifiestan de maneras inesperadas». En los días que siguieron, la rutina de Xochitl y Miguel se transformó. En lugar de temer a la casa, comenzaron a explorarla con una nueva mirada. Cada rincón escondía un fragmento del pasado, una historia esperando ser contada. En la sala de estar, Miguel encontró un viejo diario cubierto de polvo. Sus páginas estaban amarillentas, pero las letras aún danzaban vivas, revelando los pensamientos de una joven que soñaba con un futuro mejor. «Mira, mamá, es como si estuviera hablando con nosotros», dijo Miguel, su voz llena de emoción. Xochitl se acercó, y juntos comenzaron a leer en voz alta. Las palabras hablaban de amor y pérdida, de sueños rotos y esperanzas renovadas. Era una carta de amor a la tierra, un testimonio de la fuerza de las mujeres que vinieron antes que ellos. Cierta noche, mientras la luz de la luna iluminaba la casa, Xochitl decidió explorar el patio. La luna llena parecía un faro guiando sus pasos. Al cavar un poco en la tierra, algo duro tocó sus manos. Con el corazón acelerado, sacó un objeto cubierto de barro. Era una caja de madera, finamente trabajada con símbolos que parecían contar historias de un tiempo olvidado. «Mamá, ¿qué encontraste?», apareció Miguel, sus ojos muy abiertos de expectación. Xochitl dudó. La caja parecía pesada no solo por su contenido, sino por el peso de los recuerdos que podría contener. «Vamos a abrirla juntos», dijo ella con la voz temblorosa de emoción. Dentro de la caja había joyas antiguas,
fotografías descoloridas y cartas que hablaban de promesas y sueños. «Estas cosas fueron dejadas aquí para nosotros», murmuró Xochitl, sintiendo una profunda conexión con sus antepasadas. Las joyas brillaban a la luz de la luna, reflejando no solo el oro, sino también la historia de su familia. «¿Debemos devolver esto a la tierra, mamá?», preguntó Miguel, su inocencia trasluciéndose. «Estas cosas pertenecen al pasado». Xochitl pensó por un instante. «No, mi amor, ahora son parte de nosotros. Vamos a usarlas para contar nuestra propia historia, para honrar a los que vinieron antes». Con el tesoro en las manos, Xochitl y Miguel volvieron al altar. Cada objeto encontrado adquirió un nuevo significado, y la casa, que antes era un símbolo de dolor, ahora se convertía en un icono de resiliencia. «Crearemos un nuevo legado», dijo Xochitl, mientras colocaban las joyas alrededor del altar. La conexión con el pasado era ahora una fuente de fuerza, y los recuerdos que antes eran una carga se transformaron en un faro de esperanza. «Juntos contaremos nuestra historia», prometió Miguel, mirando a los ojos de su madre llenos de determinación. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, madre e hijo se sentían más unidos que nunca, listos para enfrentar los desafíos que la vida les presentara. La casa, ahora llena de vida y significado, se convertía en un espacio sagrado, donde cada historia y cada memoria contribuían a un futuro más brillante, construido sobre los cimientos de las vidas que vinieron antes que ellos. Mientras Xochitl y Miguel organizaban el altar, la luz de la luna danzaba sobre las joyas, como si las almas de sus antepasadas estuvieran allí, susurrando secretos y ánimos. El olor a tierra mojada llenaba el aire, simbolizando el renacimiento que aquella noche traía. «Mamá», comenzó Miguel vacilante, «¿y si la gente descubre lo que encontramos? ¿Y si la casa se llena de visitantes que solo quieren lo que es nuestro?» Xochitl miró a su hijo, con expresión firme. «Lo que encontramos nos pertenece, Miguel. Esta casa, este lugar es más que un hogar. Es nuestra historia y debemos protegerla». Pero dentro de ella, una sombra de preocupación crecía. Los secretos de la casa, aquellos que habían permanecido enterrados, podrían atraer no solo curiosidad, sino también codicia. En los días que siguieron, la fama de la casa comenzó a extenderse por el pueblo. La gente, atraída por rumores de tesoros e historias de fantasmas, comenzó a aparecer. Xochitl sintió que su corazón se oprimía al ver rostros conocidos acercarse, curiosos y a veces cínicos. Entre ellos estaba don Genaro, el anciano que siempre tenía una mirada crítica sobre su lucha. «Entonces, viuda», dijo con voz arrastrada, «he oído rumores de que encontraste algo valioso». Xochitl respiró hondo, sintiendo la tensión en el aire. «Lo que importa es lo que hacemos con ello, don Genaro. Podemos transformar el dolor en esperanza». Su respuesta, aunque firme, no tuvo el efecto deseado. Él sonrió maliciosamente, dejando claro que sus intenciones no eran puras. «Cuidado, querida. A veces lo que brilla puede opacar la verdad». Las palabras de don Genaro resonaron en la mente de Xochitl. ¿Sería posible que el tesoro que había traído esperanza también pudiera traer la ruina? Esa noche, cuando Miguel dormía, se sentó en el altar rodeada por las joyas que ahora eran tanto un símbolo de renacimiento como una posible fuente de conflicto. La luz de la luna iluminaba su rostro y las sombras danzaban a su alrededor. Comenzó a pensar en su madre y en las mujeres que la precedieron, todas luchando contra las adversidades, pero también enfrentando la codicia y el desprecio de la sociedad. «¿Qué debo hacer?», susurró a la noche. «¿Cómo puedo proteger a mi hijo y nuestra historia?». La respuesta no llegaba, pero una idea comenzó a germinar en su mente. ¿Y si usaran el tesoro para algo más grande, algo que beneficiara a la comunidad? Al día siguiente, Xochitl convocó una reunión con las mujeres del pueblo. La pequeña sala donde se encontraron estaba llena de murmullos y miradas desconfiadas, pero cuando Xochitl comenzó a hablar, la sala se silenció. «Encontré algo que nos pertenece a todas», dijo sosteniendo una de las joyas. «No se trata solo de riquezas, sino de un legado. Usemos esto para ayudar a nuestras familias, a nuestras hijas, y crear algo que beneficie a todos». Las mujeres, inicialmente escépticas, comenzaron a ver la visión de Xochitl. «Podemos abrir una escuela,
un lugar donde nuestros hijos aprendan y crezcan, sugirió una de ellas. Y construir un centro de sanación para quienes lo necesiten, añadió otra. Las ideas fluían como un río, cada una más poderosa que la anterior. Con el apoyo creciente, Xochitl sintió que la determinación se encendía dentro de ella. «Juntas somos más fuertes», declaró con los ojos brillantes. «Vamos a transformar lo que encontramos en un futuro que todos merecemos». La casa, que antes era un símbolo de dolor y abandono, ahora era un centro de esperanza, donde cada joya representaba no solo el pasado, sino un futuro colectivo. Y así, con la luz de la luna aún reflejándose en las joyas, Xochitl y las mujeres del pueblo unieron fuerzas, plantando las semillas de un nuevo comienzo. Las sombras que antes amenazaban su hogar ahora danzaban en celebración, a la espera de un futuro que juntas estaban listas para moldear. En los días que siguieron, la pequeña sala donde se reunían las mujeres se transformó en un espacio vibrante de ideas y sueños. Las voces que antes eran susurros de desconfianza, ahora resonaban en armonía, cada una tejiendo una parte del futuro que deseaban construir. Xochitl, observando la transformación, sentía la esperanza pulsar en su corazón. La casa, una vez marcada por la tristeza, ahora emanaba un nuevo brillo, como si las paredes, impregnadas de recuerdos, estuvieran finalmente despertando a un propósito mayor. Cierta mañana, mientras el sol se levantaba lentamente en el horizonte, Xochitl decidió visitar el patio de la casa. Los rayos dorados iluminaban las joyas dispuestas sobre la mesa de madera, cada una reluciendo como un fragmento de sueño. «Estas piedras tienen poder», pensó, «pero el verdadero valor está en cómo las usaremos». Con un nuevo plan en mente, comenzó a elaborar una presentación para la próxima reunión. El día señalado, la sala estaba llena de nuevo, pero esta vez, las expresiones eran de expectación, no de desconfianza. Xochitl se situó en el centro, sosteniendo un trozo de papel que dibujaba el esbozo de lo que podrían crear. «Lo que encontramos no es solo un tesoro, es una oportunidad de reescribir nuestras historias», comenzó con la voz firme y llena de convicción. Los ojos de las mujeres brillaron con la posibilidad. «Con la escuela, podremos educar a nuestras hijas para que no vivan en las sombras del pasado», dijo una mujer de cabellos grises. «Y con el centro de sanación podremos restaurar la salud de nuestras comunidades», complementó otra, su voz temblando de emoción. Con cada palabra el fervor aumentaba. Xochitl sintió que estaban a punto de dar un paso monumental. «Pero debemos actuar con sabiduría. No podemos dejar que la codicia nos separe. Necesitamos un consejo, una forma de decidir juntas». Las mujeres estuvieron de acuerdo y juntas formaron un consejo. Cada una tenía un papel que desempeñar, y la energía colaborativa era palpable. Se reunían con frecuencia, discutiendo los detalles, desde el diseño de la escuela hasta la construcción del centro de sanación. La casa, antes una prisión de recuerdos, ahora se convertía en un epicentro de esperanza y solidaridad. Sin embargo, no todos en el pueblo estaban satisfechos con el cambio. Don Genaro, un hombre de poder en la comunidad, observaba desde lejos con expresión sombría. «Estas mujeres no saben lo que están haciendo», murmuró para sí mismo, temiendo la pérdida de control sobre el pueblo. «Si unen fuerzas, todo puede cambiar». Con el paso del tiempo, comenzaron a circular rumores. Algunas voces en el pueblo instigaban la desconfianza, sugiriendo que Xochitl y las mujeres solo buscaban poder. «¿Por qué deberían tener ellas lo que es nuestro?», cuestionaba un grupo de hombres, alimentando la llama de la discordia. La solidaridad que había florecido comenzaba a ser amenazada por sombras de desconfianza. Xochitl, al percibir el ambiente tenso, decidió abordar el tema. En una reunión se levantó, con el corazón acelerado. «Amigas, no podemos permitir que el miedo nos divida. Lo que estamos construyendo no es solo para nosotras, es para todos. Necesitamos demostrar que la fuerza de la comunidad es más poderosa que cualquier desconfianza». Las palabras de Xochitl reverberaron en la sala, y las mujeres comenzaron a unirse de nuevo, decididas a no dejar que el pasado sombrío se interpusiera en su futuro brillante. La casa, ahora un símbolo de resistencia, esperaba ansiosamente lo que estaba por venir. Cierta noche, mientras las estrellas brillaban intensamente en el cielo,
Xochitl convocó a don Genaro para un diálogo. Con valentía se dirigió a él. Don Genaro, lo que tenemos no es una amenaza, es una oportunidad. Venga a conocer lo que estamos planeando. Juntos podemos transformar nuestro pueblo. Él dudó, pero la sinceridad en los ojos de Xochitl lo conmovió. Quizás, dijo, pero necesitaremos más que palabras. La tensión flotaba en el aire, pero la esperanza aún danzaba en las sombras. Con cada paso, Xochitl y las mujeres se preparaban para enfrentar no solo su pasado, sino también un futuro lleno de desafíos y posibilidades. El suelo bajo sus pies, antes un repositorio de secretos oscuros, ahora pulsaba con la promesa de renovación.